El masculino se define en contraste con el femenino y el femenino con el masculino. Ambos son inseparables. Y llevando esto a una situación más cotidiana, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo tal vez como tantos. Una mujer divorciada crió a su hijo varón con una ausencia casi total del progenitor de su hijo. Eran ambos muy jóvenes al momento de concebir, muy responsables, mucha participación de la familia de ambos. La cuestión es que esta mujer crió a su hijo prácticamente sola, teniendo que trabajar, teniendo que hacerse cargo de su vida, de sus cosas. Hasta ahí es una historia como tantas, y hasta ahí en principio no hay nada que esté mal. Bueno, por supuesto, lo que tuvo que cargar esta mujer por la ausencia del padre de su hijo, podemos decir que está mal. Ese hombre no se hizo cargo de su responsabilidad. Pero el tema al que quiero ir es el siguiente. La familia de esta mujer y esta mujer en sí criaron a este niño con una imagen del padre muy negativa. Tal vez lo hicieron para hacerle entender al hijo que el padre no estaba porque era malo el padre y no era malo el hijo. Tal vez toda esta manera de describir negativamente al padre de este niño, la intención era apoyar al niño, es decir, que entienda que, bueno, te tocó un padre que no es buena persona, que no es buen hombre, que no es buen padre. Es decir, el problema no es tuyo, el problema no es de mamá, el problema es de ese hombre. Sin embargo, lo afectaron a este niño sin darse cuenta. Y esto pasa muy a menudo. ¿Cómo lo afectaron? Mira, nosotros creamos la personalidad, una personalidad para existir, para conseguir lo que necesitamos, para que nos quieran, porque lo principal que necesitamos es que nos quieran. Si no nos quieren, no nos proveen, no nos contienen, no nos protegen. Entonces, este niño varón, criado bajo la imagen de su padre, su modelo ejemplar masculino, un masculino totalmente apaleado por esa familia, como te digo, un masculino que representaba una derrota porque era un hombre que no era bueno por ningún lado, según lo que la familia de su madre le vendía a este niño. Entonces, naturalmente, como la idea es reproducir modelos ejemplares de éxito que nos garanticen obtener lo que necesitamos, este niño rechazó de cuajo el modelo ejemplar del masculino que era su padre y se inclinó hacia el modelo ejemplar del femenino que era y que es su madre. Para lograr que su madre lo quiera, entonces rechazó el ejemplo de su padre, que era tan despreciado por la familia de su padre, porque obviamente lo había abandonado a él y a la madre. Entonces este niño creó una personalidad tomando como referente a su madre y los valores y características que su madre valoraba para ser querido por la mamá y por la familia de la mamá, dado que el papá era una persona y un personaje tan rechazado y repudiado por la familia de su madre. Este niño hoy es un niño gay, casado con otro hombre, con una vida, sin mayores problemas, sin mayores dificultades, con esta característica. Uno dice, bueno, ¿qué hubiera cambiado si este joven no hubiera sido gay, hubiera sido heterosexual, en vez de estar casado con un hombre, estaría casado con una mujer, tal vez con hijos? ¿Qué hubiera cambiado? En este estado de situación en el que estamos viviendo, tal vez no mucho, porque estamos viviendo en un estado de realidad distorsionada, con ambos polos, el masculino y el femenino, contrapuestos, y en vez de definirse y empoderarse uno en el otro, se agreden. ¿No es interesante hoy ir al origen de cuándo comenzó esta lucha que empobrece a ambos? Así como el femenino exaltado está empobreciendo al masculino, una madre soltera que está enojada con el hombre va a criar a sus hijos varones bajo esa idea, bajo esa filosofía. Y sus hijos varones, para ganar el cariño de su madre, van a rechazar las características del masculino que la madre aborrece, porque van a ser aborrecidos por la madre, y eso es una cuestión de muerte para un niño.
Entonces ese niño va a crear una identidad en el femenino, va a tomar y va a reproducir los valores que la madre valora, porque quiere ser querido, necesita que la mamá lo quiera. Y muy probablemente sea un niño que cree una personalidad con características femeninas. Y obviamente una personalidad con características femeninas no se complementa con otra personalidad con características femeninas. Fundamentalmente va a buscar un complemento masculino. Pero tú dices, ¿y entonces qué ocurre cuando una pareja de homosexuales, que son ambos con personalidad femenina, se complementan como pareja? ¿No debería en ese caso un homosexual buscar un hombre heterosexual? Bueno, eso nunca ocurriría, ¿no? Por eso es una contradicción en sí misma. Sin embargo, y aquí viene un hecho muy significativo, el hombre, biológicamente hablando, que crea una personalidad femenina homosexual, va a buscar un hombre físicamente, porque el ejercicio del género, el ejercicio de la sexualidad es principalmente orgánico. Por eso está en el cuerpo donde se define. Por eso el que se siente mujer va a maquillar y a componer una imagen de mujer. Y eso es una revelación que la misma corriente homosexual no quiere aceptar. Sin embargo, en el hecho se confirma. El cuerpo, la biología, los órganos son los que determinan la homosexualidad. No solamente por el hecho de que el varón tiene pene y la mujer tiene ovarios, sino por el hecho de que luego en el ejercicio de la sexualidad se busca el cuerpo correspondiente. Entonces el homosexual va a buscar un cuerpo de hombre. Y obviamente un cuerpo de hombre que lo acepte tiene que ser y va a ser otro homosexual. Entonces uno dice, ¿qué tan más feliz o menos feliz puede ser un hombre gay con respecto a un hombre no gay? No, mira, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque en ambos casos van a haber luchas, en ambos casos van a haber problemas que resolver en la vida diaria. Yo en eso no quiero hacer ninguna diferencia porque francamente no la hay. Todo depende también en la sociedad en la que tú vivas. Sin embargo, hay un estado de calma y de tranquilidad, de coherencia interior, que en un caso sí se da y en otro caso no se da. Obviamente, en el caso del homosexual esa coherencia interior no se va a dar nunca, porque hay una contraposición biológica. Pero en el caso de un hombre heterosexual, que no cumple en rigor las demandas que la sociedad le hace como macho, es decir, como hombre de esa sociedad, todo hombre heterosexual que no cumple el rol que se le exige se frustra y sufre. Y va a sufrir tanto como alguien gay que es gay en una sociedad que castiga al gay. Entonces uno dice, si no te castigan por una cosa, te van a castigar por otra. Sí, ese es el punto. Entonces, el punto es que hoy el hombre y la mujer sufren situaciones y castigos que son producto de características, valores, expectativas, valoraciones del colectivo al cual pertenece, y que no considera siempre el bienestar de todos. Esa idea del macho proveedor, del macho protector, en algunos casos puede surgir naturalmente. En algunos casos hay hombres que pueden ser el gallito del gallinero, que pueden ser el macho protector y proveedor, naturalmente, pero en la gran mayoría de los casos no es así. ¿Y qué pasa en esos casos? Ese hombre se deprime, ese hombre se frustra y ese hombre necesita alcohol, drogas, necesita anestesiar su dolor existencial. Y es lo mismo que aquel que surge con una identidad homosexual, es exactamente igual. Los dos van a sufrir una situación que los castiga por no dar con un rol, con una característica. El punto es que si no entendemos la naturaleza del ser humano como un sistema en sí, si no entendemos la naturaleza de la realidad, así como cuando tú quieres jugar un juego y ganar, tienes que entender las leyes y las reglas del juego, si no es imposible que lo ganes. En la medida que sigamos jugando este juego a ciegas, tratando de nosotros inventar las reglas de un juego que empezó hace mucho tiempo y mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que existimos. Si creemos que nosotros o a nosotros nos toca decidir para qué vivimos, qué somos y qué tenemos que ser, bueno, estamos equivocados. Vamos a seguir chocando con la realidad como un muro que nos va a decir hasta aquí, que nos va a poner un límite a esa ilusión que creamos.
En la medida que empecemos a mirarnos con ganas de entendernos, con ganas de descubrirnos, vamos a evitar un montón de sufrimiento, un montón de frustración. Y vamos a evitar la primera de todas las frustraciones, que es disentir con la vida, disentir con nuestra naturaleza, disentir con el sistema en el cual existimos y del cual somos parte. La ignorancia con la que vivimos y desde la cual tomamos decisiones es el principal enemigo del hombre hoy. La arrogancia con la que vivimos, creyendo que a nosotros nos corresponde decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es también parte del gran problema que sufre y que carga el ser humano hoy. Hoy, tal vez lo más destacado es la homosexualidad. Hace tiempo atrás era el alcoholismo. El alcoholismo era el problema social, estaba prohibido. El alcohol estuvo prohibido en una época, era el gran enemigo social. Las drogas, los hippies. Yo recuerdo en la época de los hippies, no porque estuviera vivo, sino porque soy de una generación que estaba cerca al hippismo, que fue una revolución tal cual lo es hoy, la revolución de la identidad de género. Y uno dice, ¿y por qué en ese momento surgió el hippismo? Porque era la reacción a un estereotipo social que una generación rechazó, pero lo rechazó porque no tenía cómo lograrlo, era una vestidura que dolía, que no calzaba, y sencillamente uno tomó la iniciativa un día y dijo, yo no voy a luchar para que esto me calce, no me entra y ya. Buscaré una alternativa. Como suelen decir los nutriólogos, la represión en la dieta crea la transgresión, el atracón. Cada vez que se nos imponen reglas, cada vez que se nos imponen las condiciones, nos obligan a transgredir y a buscar alternativas. Y eso es lo que está pasando hoy. Volviendo al caso del inicio, el poder que tenemos los padres sobre los hijos es fundamental, porque los hijos nacen en total vulnerabilidad y dependencia y luchan por lograr el cariño fundamentalmente de la madre. Si las madres comprendieran el poder que tienen sobre sus hijos y la versatilidad que tienen sus hijos para componer una u otra personalidad, serían muchísimo más prudentes, no solo a la hora de hablar del padre de sus hijos, sino a la hora de transmitir cualquier tipo de valor, a la hora de mostrarle también el ejemplo de mujer que ellas son. Porque además, tu hijo varón, en el caso de que sea heterosexual, va a ligar y va a corresponder con una mujer como tú, como su madre. Entonces, como he visto también en el sur de España, muchísimos casos de violencia doméstica, donde el factor que daba origen a la violencia era la mamá del hombre, y en realidad era una lucha entre dos mujeres. Cuando estuve en Granada y en Málaga, donde atendía muchísima gente, la gran mayoría mujeres, y la gran mayoría de las mujeres que vinieron a verme, mujeres golpeadas, cuando empezamos a desmenuzar el rompecabezas, todo conducía a la madre del marido de estas mujeres. Una mujer que exigía a través de su hijo a su nuera cosas que su nuera no podía dar y que castigaba actitudes de la nuera que tal vez esta mujer, cuando tenía la edad de su nuera, no se las permitió. Y la lucha en definitiva era entre dos mujeres que a través de un hombre se lastimaban mutuamente. El poder que tiene la madre es fundamental porque la vida se gesta en el vientre de una mujer. Ahí empieza todo el rollo y continúa luego, porque ni bien se corta el cordón umbilical, somos totalmente dependientes de mamá, al punto que el obstetra, cuando corta el cordón, pone al bebé sobre el pecho de la madre para que no sufra el trauma. Mira el poder que tiene la madre sobre el hijo. Entonces, cuando las mujeres piden igualdad con los hombres, yo a veces digo, no tienen idea del poder que tienen. Si acaso se les escuchara su pedido y las igualaran a nosotros, queridas mujeres, saldrían perdiendo. Ustedes tienen mucho más poder que nosotros. De hecho, hoy el mundo está dominado por mujeres como hace mucho tiempo, porque a los machitos, al patriarcado, lo crean las mujeres, porque son las mujeres que crían hombres para servir a mujeres. Y esos hombres, cuando no pueden servir a esas mujeres e incumplen el mandato de su madre, se frustran, se sienten indignos, caen en el alcohol, en la droga, o la frustración se manifiesta, si no es en depresión, en violencia. ¿Quién está detrás? Una mujer, porque la mujer es la que tiene el poder en la vida. Entonces no pidan más igualdad, comprendan su poder y úsenlo bien. Que estén muy bien.